2. Bien, buenas noches a todos y todas. Nos alegra mucho nuevamente estar con ustedes compartiendo este espacio que hemos llamado Charlas en Familia y que ya llevamos en este momento de este tema que estamos trabajando el día de hoy. Hoy es nuestra tercera entrega, como la tercera parte de, de una charla que se llama, ya se me olvidó cómo se llama la charla, tiempos, Aspectos culturales en la Biblia. no, pero la charla inicial, cultura de reino, cultura de reino, La cultura del reino. sí, cultura de reino. Y dentro de la cultura de reino hemos estado hablando la semana pasada y hoy vamos a hablar también de unos aspectos que son culturales dentro de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de cultura de reino, quisiera repetir eso, es como la idea es como trabajar en encontrar básicamente cuál es esa cultura del reino de Dios que nos debe distinguir a nosotros como creyentes, hombres y mujeres, eh, y cuál es esa cultura que debería distinguirnos a nosotros y a nosotras, ¿no? Uno piensa un poco en ese aspecto, y entonces uno piensa, decíamos al principio en la primera clase, que las culturas son muchas y que hay tantas culturas como casi personas. Y entonces decíamos que cada uno de nosotros, las culturas ni siquiera se diferencian entre países. No es que porque haya tantos países hay tantas culturas, no. Dentro de los mismos países hay muchas culturas. Entonces, hablar de cultura es hablar de algo muy grande, muy fuerte, muy amplio, muy diverso. Entonces, en medio de tantas culturas, uno se pregunta, entonces, ¿cuál es la forma cultural en la que un cristiano y una cristiana deberían manejarse, ¿no? Culturalmente hablando, ¿cuál es entonces la forma o la cultura que un cristiano y una cristiana deberían llevar? Entonces, una posible respuesta a esa pregunta es un cristiano y una cristiana deben manejarse acorde a la cultura de la Biblia, ¿no? La Biblia entonces nos muestra aspectos culturales y esos son los aspectos que nosotros tenemos que seguir. Y ustedes han visto eso. Hoy en día tenemos cristianos y cristianas mesiánicos, ¿no? Que quieren cambiarse sus nombres a nombres hebreos, que suenan el shofar en el templo, que empiezan a consumir comidas, digamos, de Medio Oriente. Algunos hasta tienen vestimentas de Medio Oriente y en fin, un montón de cosas porque para ellos lo cultural bíblico es lo que deben adoptar. La cultura del reino es la cultura de la Biblia. Sin embargo, nosotros estuvimos viendo que la cultura de la Biblia es una cultura que tiene muchas diferencias con nosotros. Por eso en la semana pasada estuvimos viendo que la diferencia entre individualismos y colectivismos. Y el individualismo es más o menos lo que nos rige a nosotros. Nosotros somos muy individualistas. Mientras que en la Biblia nosotros vemos una cultura más colectivista, ¿no? Una cultura más de tipo colectivo, una cultura que siempre se piensa en función del otro, ¿no? Lo que la persona quiere ser, lo que la persona quiere lograr, siempre va a ser en función de los demás, del grupo, de la comunidad a la que pertenece. Mientras que nosotros, pues como no somos personas colectivistas, somos más individualistas, pues nosotros tendemos a ser y hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Somos autorreferentes. Bueno, dentro de esos aspectos de la Biblia, hoy quiero que hablemos acerca de dos temas. Un tema es el tema del patriarcalismo y el otro tema es el tema de honor y vergüenza, que son temas importantísimos dentro de la Biblia. Esos serán los dos temas que tocaremos el día de hoy para ir hacia adelante en cuanto al tema de cuál es la cultura del reino que debería identificar a los cristianos y a las cristianas. Muy bien, patriarcalismo. ¿Qué es patriarcalismo? Patriarcado es una forma de organización social en que la autoridad es ejercida por un varón, jefe de familia, denominado patriarca. La autoridad del patriarca se puede extender a parientes lejanos del mismo linaje. El concepto puede extenderse a todas las organizaciones sociales en las que existe un desequilibrio de poder entre varones y mujeres en favor de los primeros, es decir, en favor de los varones. Pues una cultura patriarcal tiene al hombre en el centro
y la medida de todas las cosas está en función de lo que al hombre le conviene. Entonces, los trabajos más dignos, la forma de pensar, los roles sociales, todo está en función del hombre. Y de pronto esas formas menos decorosas, menos amables, menos famosas, ya son funciones para otras personas, generalmente para las mujeres, ¿no? Entonces, el patriarcado es eso, es una forma de organización social en la que la autoridad es ejercida por el varón jefe de familia, que es denominado finalmente patriarca. En otras palabras, el patriarca, el varón, sería el que manda, ¿no? Y el que toma las decisiones por encima de los demás. Patriarcalismo. Dentro del patriarcalismo tenemos la subordinación política y social de la población femenina, ¿no? La mujer está sometida, subordinada política y socialmente dentro del patriarcalismo a la autoridad del hombre. Dice Esther Mikkel, en un libro que se llama El Nuevo Testamento desde las Ciencias Sociales, dice lo siguiente: en los procesos de intercambio de mujeres, estas no tienen el poder de elegir el grupo al que serán destinadas, ni el cónyuge al que serán asignadas. Su destino depende por entero de los intereses reproductores y políticos de los varones que dirigen las distintas unidades domésticas. Como ella está hablando del Nuevo Testamento, está hablando de la Biblia, lo que ella dice es que en el patriarcalismo, en la subordinación política y social de la mujer no podía decidir, ¿no? Por ejemplo, quién va a ser su esposo, ¿no? La mujer no decide eso. El esposo de la mujer es una transacción, digámoslo así, entre hombres, entre el padre de familia, que es el responsable de la mujer, y el pretendiente. Si al padre de familia el pretendiente no le gusta, pues sencillamente nunca va a ser el esposo de ella. Y finalmente, pues la mujer no tenía la opción de decir, es que a mí me gusta ese o a mí me gusta aquel. La mujer simplemente se limitaba a pues a esperar cuál es el marido que el papá le había escogido. Y es una transacción económica. Miren, por ejemplo, ustedes el ejemplo en Génesis, ¿no? Jacob, por ejemplo, Jacob y Labán. Ujú. Jacob dice la Biblia, y muy chévere lo que dice la Biblia con respecto a que Jacob amó a Raquel apenas la vio, y muy bonito todo lo que dice. Y la Biblia nos lo pone en esos términos, ¿no? Jacob estaba enamorado y por eso nosotros de alguna manera vemos como el asunto muy bien, porque hay como nos muestra la historia como un consenso probablemente, una relación ahí, un amor de trasfondo. Pero lo normal es que eso no pasara. Sencillamente, si ustedes notan, esa es una transacción entre el papá y Jacob. Jacob dice, a mí me gusta Raquel. Y el papá dice, listo, yo se la doy, pero trabájeme 7 años. Luego de que los 7 años se cumplen, el papá no le da a Raquel, sino que le da a Lea. Y nosotros nunca, muy pocas veces nos preguntamos qué sintió Lea, ¿no? La semana pasada lo leíamos y veíamos que Labán, el suegro, le decía a Jacob, mire, es que no está bien que la menor se case antes que la mayor, entonces yo por eso le doy a Lea. Y le pasó a Lea. Pero entonces nunca nos preguntamos, Lea, ¿qué siente, no? Lea, ¿qué le preocupa? ¿Qué cosas pasan por la cabeza de Lea? Al sentirse de alguna manera usada, ¿no? Menospreciada, porque finalmente termina la noche de bodas, Jacob se da cuenta que es ella y la desprecia, va eh, y le reclama al suegro y le dice, pero yo no trabajé por ella, ¿cómo así? Y entonces Lea está en esa discusión entre los dos y sin embargo se tiene que quedar con Jacob porque pues ya Jacob estuvo con ella y entonces de malas, ¿no? Nunca pensamos, por ejemplo, en Lea, pero es una sociedad patriarcal y en una sociedad patriarcal, pues lo que piense Lea a nadie le interesa. Básicamente, el papá tiene la responsabilidad de que su hija se case, ¿no? Dársela a un hombre, así sea, digamos en estos términos un poco fraudulentos. En una sociedad patriarcal, la mujer vale en función de lo que puede proveerle a su clan y a su comunidad. En una sociedad patriarcal, la función de la mujer no es hacerse famosa, la función de la mujer no es ser independiente, la función de la mujer no es lograr un éxito aquí y allá, no. La mujer vale en función de lo que le provee a su clan, ¿no? Como la mujer es dada por el padre para que ejerza como reproductora en la familia del esposo,
el valor de la mujer va a depender de que su capacidad de tener hijos esté intacta. Entonces, cuando en la Biblia a nosotros se nos habla y se nos relata acerca de Sara, que era estéril, de Raquel, que era estéril, bueno, Raquel, no recuerdo, Rebeca. de Rebeca, que era estéril, cuando nosotros en la Biblia se nos relata de estas mujeres que eran estériles, no era simplemente por el hecho de que, ay, mire, ellas tenían ganas de tener hijos y no podían. No, no era simplemente un deseo de ser mamás y ya. No es, ay, no, ellas tienen ganas de tener hijos y listo. No, dentro de la sociedad en la que ellos viven, la única función de la mujer, bueno, las dos funciones de la mujer son atender al marido y tener hijos. Y si una mujer no es capaz de dar hijos, la pregunta, en una sociedad patriarcal como esa, la pregunta sería, entonces, ¿para qué sirve esa mujer? Entonces, la mujer podía ser repudiada, podía ser rechazada por el esposo, o sencillamente el esposo podía conseguirse otra mujer que le diera hijos, y esta mujer que no le pudo dar hijos pasaría a un grado inferior, ¿no? Porque siempre llevaría la mancha de no poder dar hijos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la historia de Abraham y Sara, cuando la sierva de Sara, Agar, tiene un hijo? Dice la Biblia que Sara y Abraham echaron a Agar, porque Agar empezó de alguna manera a burlarse de Sara, a menospreciar a Sara, porque Agar, aunque era esclava, ¿cierto? Pues Agar sí le había dado hijos a Abraham, y eso le da una posición en la familia, y entonces ella menospreció a Sara. La función entonces de la mujer, la función de la mujer en un hogar o en una sociedad patriarcal, básicamente es tener hijos, tener hijos. Y ojo con esto, los hijos que tenga una mujer no deben ser cualquier hijo, no es que vaya a salir teniendo hijas, porque tener hijas sí es un problema, ¿no? Se creía antiguamente que cuando un hombre tenía, cuando una pareja tenía hijas, se creía que era porque había algún pecado. El hombre pecó durante la concepción y Dios lo castigó dándole hijas mujeres. Eso no es una creencia tan lejana, eso era una creencia inclusive hasta los primeros siglos del cristianismo, pero hay una película que a mí personalmente me gusta mucho y espero no ser muy juzgado por eso. Es una película que se llama El Padrino, que tiene 3 películas, una película muy vieja, pero que a mí me fascina mucho como la mística, la ropa, los autos, todo me gusta ahí. Y en la primera parte del Padrino, la película comienza con la boda del padrino, pues el manda más, y su hija se está casando, y llega un hombre a felicitarlo por el matrimonio de su hija, y el hombre le dice, padrino, lo felicito por su hija, por su matrimonio, y deseo que todos los hijos de ese matrimonio sean varones. Porque y estamos hablando de una película de los años, bueno, ambientada en principios del siglo XX, eh, y entonces eso ya de alguna manera nos deja ver un poquito como el reflejo de la sociedad, ¿no? Sí, está bien tener hijos, pero que no van a salir niñas. En la Biblia, tener hijas era mucho problema. En la Biblia tener hijas era de verdad un asunto de castigo de parte de Dios por algo malo que uno había hecho. La verdad es que lo que se creía en la Biblia era que era muy importante que el hombre tuviera siempre hijos varones. Por eso entonces la mujer, la única, digamos, prioridad que tiene en la vida, para su función de haber nacido, es para dar hijos, para dar hijos. Y esa es la función de haber nacido y de haberse casado. Del punto anterior entonces se desprende que la mujer se da de matrimonio a muy temprana edad, casi al momento de alcanzar la pubertad, para que esa capacidad reproductora se aproveche desde el principio y al máximo. Entonces no es extraño, y aún en Medio Oriente no es extraño, ver matrimonios de niñas de 13 años con hombres de 25, 30, 35 años. Es una aberración completa, pero de alguna manera eso tiene, ¿cómo podríamos decir? Su trasfondo cultural, y no es para para legalizarlo, ni mucho menos, pero tiene su trasfondo cultural. Si ellos piensan todavía, estamos hablando del siglo XXI,
que las mujeres sirven o valen en función de la cantidad de hijos que tengan, pues por supuesto se debe aprovechar al máximo la capacidad de las mujeres y por eso todavía en este momento en muchas partes de Medio Oriente hay matrimonios de niñas de 13 años, inclusive hasta muy probablemente menores que eso. En la Biblia eso se daba, en la Biblia eso se daba muchísimo, las mujeres eran dadas desde muy temprana edad, porque pues la idea es alcanzar, aprovechar pues todo el potencial para que dé muchos hijos y ojalá todos sean varones. También es menester casar las jóvenes, no solamente con el fin de aprovechar la paternidad, la maternidad, sino también con el fin de no correr riesgos con la pérdida de su virginidad, ya sea por consentimiento propio o porque sea quitada la fuerza. Uno de los grandes problemas cuando un padre, un hombre tenía hijas mujeres, uno de los grandes problemas era el tema del honor y la vergüenza que lo vamos a ver ahora, y era el tema de cómo preservar la virginidad de sus hijas. Y entonces cuando un padre va a entregar a su hija en matrimonio, el mayor honor que podía tener el padre es haber podido cuidar la virginidad de las hijas, ¿no? Y entonces siempre tenían que cuidarlas, siempre tenían que cuidarlas, siempre el honor, la virginidad de la mujer tenía que cuidarse, ya sea porque ella se enamoró de pronto de algún muchacho, lo que sea, y este de pronto va y se acuesta con ella, y entonces ya el padre no puede darla en matrimonio, o ya sea porque pudiera ser abusada sexualmente por ahí en alguna parte. De ahí entonces que cuando, por ejemplo, nosotros vemos en Juan, cuando sea Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo, muchas personas digan que la mujer samaritana muy probablemente era una mujer de muy mala fama porque estaba sola. Lo normal es que las mujeres no anduvieran solas precisamente para evitar que le sucediera eso y si le sucedía, que las demás se dieran cuenta que no había sido por consentimiento propio, sino que había sido pues a la fuerza, ¿no? Entonces, la idea de casar a las jóvenes es de alguna manera que el padre se quitara de encima el asunto de tener que seguir resguardando o cuidando la virginidad de la mujer. Hay un libro de Gabriel García Márquez, yo creo que es el libro de los que me he leído de él, el que más me gusta, que se llama Crónica de una muerte anunciada. Y precisamente Crónica de una muerte anunciada, el meollo del asunto empieza porque digamos, la figura principal de ahí, que se llama Ángela Vicario, cuando se casa con, ahorita se me olvida el nombre del que se casó con ella, cuando se casa ella con él, en la noche de bodas él descubre que ella no es virgen. Y estamos hablando de un libro de Gabriel García Márquez ambientado seguramente en la costa, muy probablemente del siglo XX, principios del siglo XX. O sea que no estamos hablando de épocas muy antiguas, sino que estamos hablando de una cosa muy cercana y aquí en Colombia, en la costa norte. Y entonces, Ángela Vicario, la noche de bodas, su esposo, el hombre que recién se casa con ella, descubre que ella no es virgen y va y la entrega a la casa. Va y la entrega a la puerta de la casa. Pues la mamá abre, los hermanos abren porque el papá ya no está, son unos hermanos los que ellas tienen, hermanos mayores, mellizos ellos, y abren y entonces empiezan pues a gritarla y a decirle quién fue, con quién te acostaste, quién fue, quién fue, quién fue. Y el texto dice que ella lo único entre nombres y nombres que se le venían a la mente y entre personajes y todas las personas que conocía, lo único que atinó a decir es el que lo hizo fue Santiago Nazar. Y entonces ahí se desenvuelve la historia de los dos hermanos vicarios que sin quererlo, porque la historia nos dice muchas veces que esos hombres ya estaban arrepentidos, no querían hacerlo, realmente ya veían que ya todo el pueblo se había dado cuenta, pero por el honor, ellos tenían que matar a Santiago Nazar y finalmente terminaron matando a Santiago Nazar. Se llama Crónica de una muerte anunciada porque todo el pueblo se dio cuenta, menos Santiago Nazar y su mamá. Fueron los únicos que no se dieron cuenta del asunto. Bayardo San Román, gracias Oscar. Bayardo San Román es el nombre del que se casó con Ángela Vicario y finalmente la devolvió a su casa. Entonces, el honor allí quedó manchado, el honor de la familia, según la novela, y estos jóvenes van y matan a Santiago Nazar, ya no querían matarlo, ya se les había pasado, ya habían tomado toda la noche, ya se les había pasado un poco la borrachera,
ya no querían matarlo, pero sin embargo, ese asunto patriarcalista, ese asunto de vengar la sangre, ese asunto del honor, de defender el honor, pues los empujó a finalmente asesinar a Santiago Nazar. Entonces, ahí les hice un spoiler del libro, los que no se lo han leído, pues ya les conté el final, pero igual es muy bonito ese libro, tiene una cantidad de cosas espectaculares que bien vale la pena leérselo una y otra vez. Sin embargo, si la mujer resulta estéril, el marido puede devolverla a la familia de origen o la puede dejar en casa haciendo labores domésticas y casarse con otro, ¿no? Si la mujer que tiene como única función dar hijos, ojalá varones, resulta que no los puede dar, pues entonces la mujer de alguna manera socialmente pierde toda finalidad. Es una vergüenza completamente en una sociedad patriarcalista, vuelvo y repito. La sexualidad de la mujer está a merced de su padre si no está casada. Es él quien dispone cuándo y a quién va a ser entregada en matrimonio. Es responsabilidad del padre que la mujer llegue acorde al matrimonio, y si no es así, es vergüenza para él y para su familia. ¿Listo? Entonces, la sexualidad de la mujer está subordinada al padre. Si el padre no existe, entonces la sexualidad de la mujer está subordinada a sus hermanos, así sean menores que ella, pero son hombres. Y si de alguna manera esos no existen, pues entonces un tío o lo que sea. Y esa sexualidad de la mujer siempre va a estar subordinada a los hombres. Una vez la mujer se case, ya la sexualidad de la mujer pasa a ser subordinación del marido. Y si por alguna razón el marido falta, la sexualidad, el cuidado de la sexualidad de la mujer pasa a la tutela incluso de sus hijos. Porque los hijos pueden decidir, mejor dicho, ya los hijos son los que quedan a cargo de su mamá, y definitivamente pues la mamá no es como hoy en día, en una sociedad patriarcal, pues la mamá definitivamente no va a decir, bueno, me voy a casar, voy a rehacer mi vida, eso no va a pasar. Ya la mujer pues está destinada a quedarse cuidando el hogar y al cuidado de los hijos. Una vez casada, entonces ya es el marido el que ejercerá ese poder de sexualidad sobre ella. Yo quisiera que por favor ustedes me acompañaran o me ayudaran en la lectura de Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 20. Deuteronomio 22, versículo 20 al 29. Deuteronomio 22, 20 al 29. Ya lo tengo. Dale, gracias, Islena. Pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virginidad de la joven, la llevarán a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de la ciudad la apedrearán hasta matarla. Esto le pasará por haber cometido una maldad en Israel y por deshonrar con su mala conducta la casa de su padre. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen, ya comprometida para casarse, y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. El hombre encontró a la joven en el campo, y aunque ella hubiera gritado, no habría habido quien la rescatara. Si un hombre se encuentra casualmente con una joven virgen que no esté comprometida para casarse y la obliga a acostarse con él y son sorprendidos, el hombre le pagará al padre de la joven 50 monedas de plata, y además se casará con la joven por haberla deshonrado. En toda su vida no podrá divorciarse de ella. Imagínense, gracias Elena, imagínense todo ese tipo de cosas que hay dentro de una cultura patriarcalista, ¿no? Miren cómo la sexualidad de la mujer está en función de lo que le pase. La valía de una mujer está en función de su sexualidad, de si es virgen o no es virgen. Y entonces, bueno,
Digamos que, no, pues que si una mujer está comprometida y se acuesta con un hombre y no sé qué, y pues los dos van a ser apedreados, ¿no? Listo. Bueno, uno dice hay consentimiento y digamos esas son las leyes. Por allá en Juan nos relata cómo una mujer fue sorprendida en adulterio y aquí el texto nos está diciendo que los dos deben ser apedreados, pero en Juan se nos dice que cuando la llevaron a ella y al tipo no lo llevaron por ningún lado. Entonces ya eso era faltar a la ley. Por eso cuando Jesús les dice, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues estos hombres no pudieron hacer nada porque ya sus conciencias los acusaba de que definitivamente no habían cumplido la ley. Pero entonces dice otra serie de cosas este texto con respecto a la mujer. Por ejemplo, si la mujer es abusada sexualmente y tal, y no grita, entonces, y como no gritó, entonces es culpable porque entonces colaboró entonces con el asunto, entonces los dos deben morir. O si la mujer es abusada sexualmente por un tipo, aunque ella no, si no está comprometida, y ojo aquí es lo más tenaz, si la mujer no está comprometida con nadie, es abusada sexualmente por un tipo, entonces el tipo debe pagarle al padre por ella, pagarle al padre por la mujer y debe casarse con ella. Y no se puede divorciar de ella. Imagínense lo que debe sentir una mujer que se tiene que casar por ley con el tipo que la abusó. Eso es una cuestión ilógica completamente. O sea, hoy en día a nosotros no nos cabe en la cabeza, pero eso era lo cultural. Eso era lo cultural. Y eso era básicamente lo que había que hacer. Entonces, cuando nosotros pensamos en un tema y decimos, ¿cuál es la cultura del reino? La cultura del reino de Dios que a nosotros nos debe regir. Y alguien dice, pues la cultura del reino de Dios que nos debe regir es la cultura de la Biblia. Pues nosotros tenemos que recordar que la Biblia está regida por un tiempo, por una, por un tiempo, por una cultura determinada, por una forma de pensar determinada. ¿La Biblia es palabra de Dios? Claro que sí, la Biblia es palabra de Dios. Eso es innegable. Es nuestra fe que así es. Pero de alguna manera la Biblia, siendo palabra de Dios, nace en un contexto y en una cultura. La Biblia no fue escrita en Colombia aquí este año. La Biblia no fue escrita en Estados Unidos el año pasado. La Biblia no fue escrita en Francia después de la Declaración de los Derechos Humanos. No, la Biblia fue escrita más de 2000 años atrás, unos 3000, 3500 años atrás, empezó a ser escrita la Biblia y en una cultura muy diferente a la nuestra, una cultura patriarcal, en una cultura en donde la mujer realmente no tiene, digamos, esas mismas, digamos, derechos de los hombres, ¿no? Y es subordinada completamente a la voluntad masculina. ¿Ven? Entonces, por eso es que la Biblia refleja mucho eso y nosotros tenemos que saber sacar de la Biblia, tenemos que saber sacar qué es palabra de Dios, revelación para nosotros, y qué es una cuestión cultural que definitivamente nosotros no debemos seguir y pues no debemos replicar en ningún momento en nuestra vida, ¿no? Imagínense hoy en día que nuestras hijas se casen o algo y pues no, pues aquí se la traje y entonces toca matarla porque no era virgen. O sea, ya hoy a nosotros no nos cabe en la cabeza eso jamás, ¿no? Ninguna ley va a apoyar eso. ¿Qué le pasó a su hija? Mire que, ¿y usted por qué mató a ese señor? No, pues que el tipo se acostó con mi hija y entonces yo lo maté. Pues definitivamente ninguna ley lo va a amparar y termina usted metido pues en un gravísimo problema. Otro de los asuntos dentro de los aspectos culturales de la Biblia es el asunto de honor y vergüenza. En la Biblia nosotros vemos reflejados ese aspecto, el aspecto del honor y de la vergüenza. La sociedad se regía por eso. La idea es ganar mucho honor y definitivamente en todo sentido evitar la vergüenza, evitar caer en algún tipo de vergüenza. Entonces, eso es una cosa que rige completamente toda la Biblia, lo rige completamente y esto hace parte también de la cultura patriarcal. Por eso uní los dos temas el día de hoy, porque el concepto de honor y vergüenza hace también juego con el concepto patriarcal de la Biblia. El prestigio y el reconocimiento social son valores muy fuertes en sociedades colectivistas, como por ejemplo las sociedades de la Biblia. La Biblia nos refleja sociedades colectivistas, no sociedades individualistas.
El prestigio y el reconocimiento social son valores muy fuertes en sociedades colectivistas. Sin embargo, el cómo se consigue ese prestigio varía dependiendo del grupo social. En unas culturas, el prestigio puede depender de la destreza guerrera, en otras de la preparación intelectual, en otras culturas de la renuncia ascética, es decir, de la búsqueda de no, de negarse los apetitos carnales y todas esas cosas, y en otras de la belleza física. En otras culturas, por ejemplo, el prestigio dependerá de si uno es muy rico o cómo obtiene uno su economía. Es decir, dependiendo de la cultura, dependiendo del grupo, el prestigio se puede obtener de esas formas, ¿no? Teniendo mucha plata, siendo muy inteligentes, acumulando muchos estudios, siendo buenos guerreros, siendo muy virtuosos o siendo muy bellos o ganando muchos trofeos, etcétera, etcétera. Dependiendo de qué grupo nosotros pertenecemos, pues a eso dependerá nuestro prestigio. De eso dependerá nuestro prestigio. Yo cuento una historia que me pasó a mí, y es que para mí, el tema de haber logrado terminar pues una carrera profesional, pues para mí fue un logro muy grande, muy grande. Para mí no es como que, se graduó de la universidad el muchacho y ya. Para mí haber terminado la universidad fue un logro inmenso, fue mucho, mucho, mucho. Yo, pues casi nunca pensé en la universidad. Uno generalmente pensaba era en conseguirse su buen trabajito con sus buenas prestaciones sociales y pues lograr algún día jubilarse, eso sí, con un buen sueldo. Eso era como básicamente lo que uno esperaba de la vida. Digamos que el lograr conseguir una carrera fue un asunto que para mí fue muy importante. Entonces a mí siempre eso me dio mucho orgullo. Luego empecé la maestría, ¿no? Y entonces ya si haber terminado una carrera profesional era muy importante, imagínense tener un posgrado, ¿no? Una maestría, eso era una cosa pues que inimaginable. Y una vez hablando con mi papá, mi papá me decía, bueno, ¿y usted qué tanto es lo que estudia? Que no sé qué. Y no, pues que estudio esto y no sé qué. Y bueno, y entonces si usted tanto estudia, entonces ¿dónde está la plata? ¿Dónde se le ve la plata? Que uno no le ve la plata y no sé qué. Pues claro, pues estudiar una carrera, luego hacer una maestría y todavía que yo la hice en Bogotá y que cada viernes me iba para Bogotá y volvía el sábado porque el domingo tenía que pastorear, pues a mí plata era lo único que yo no tenía. Como dijo José Manuel una vez, tiene más plata una olla de cobre. Entonces, pues yo plata, pues no, porque todo le estaba invirtiendo era entonces mi papá me reclamó, me dijo, y tanto estudio, ¿para qué si a usted no se le ve la plata? Y yo realmente nunca me cuestioné el asunto de la plata porque yo estaba haciendo lo que a mí me parecía que yo debía hacer y yo estaba feliz y orgullosísimo del logro que estaba teniendo. Entonces a mí me cayó muy mal las palabras de mi papá, muy mal. Las palabras de mi papá no, me cayeron muy mal, me enojé muchísimo. Yo decía, pues, tanto esfuerzo que uno hace, no sé qué, y mi papá me va a salir con ese cuento de la plata. Y yo ya estaba viejo, pues estoy hablándole de unos 5 años atrás, probablemente. Bueno, que eso le pase a un muchacho, pues está bien, pero a mí me enojó eso. Pero después, precisamente leyendo estos tipos de cosas, de cómo se obtiene el honor, dependiendo de a qué grupo uno pertenece, entonces yo entendí. Y es que, de alguna manera, digamos, en el medio en el que se mueve mi papá, pues el honor no se consigue teniendo títulos pegados en la pared. El honor se consigue es si usted se compró su carro, si usted se compró su casa, si usted tiene plata para esto, tiene plata para lo otro. Eso de decir, no, pues que yo, pues no tengo casa, pero tengo una maestría y no tengo carro, pero estoy haciendo el doctorado, pues eso, en ese círculo, digámoslo así, comunitario, pues eso de verdad no tiene ningún sentido, porque a la larga, pues esas cosas se hacen es para que uno tenga plata, no para que se la quiten los estudios, ¿no? Entonces yo entendí que básicamente, digamos, en ese clan de mi papá, pongámoslo en esos términos de clanes, en el clan de mi papá, pues el honor no se obtiene de esa manera. No es estudiando como uno obtiene el honor. El honor se obtiene es mostrando que uno tiene plata. Yo tengo un hermano menor, que es hijo de mi papá, pero no de mi mamá, y mi hermano es carnicero. Él es carnicero en un supermercado. Pues no sé cuánto ganará, ni mucho menos, pero
en su trabajo, él pudo meterse a subsidios de vivienda y no sé qué, y ahora ya tiene una casa por Jamundí. Y entonces mi papá está muy feliz con él, porque precisamente Fabián sí cumple con esas expectativas. O sea, Fabián sí tiene, pues su plata es para él y para su casa, ¿sí? No más. Entonces, Fabián sí cumple con esas expectativas y mi papá es muy feliz, pero lo que en un principio me dio mucha rabia, hoy en día yo digo, pues sí, yo ya entiendo el asunto, porque si yo hablara con otro tipo de personas a las que el estudio les parece importante, pues esas personas me van a decir, no solo lo felicito, sino que además le falta, siga estudiando porque a usted le falta el doctorado y el postdoctorado. Pero en el caso de mi papá, pues obviamente el honor para él se obtiene, digamos, de otras maneras. Es decir, ser próspero en la mentalidad de mi papá es muy diferente a ser próspero, digamos, en la mentalidad mía, ¿no? Yo pues realmente no estoy muy interesado en tener una, dos, tres, 20 casas. Yo estoy más interesado en otras cosas. Bueno, no sé si me expliqué bien o ahí lo que hice fue enredarme más. Pero bueno, el hecho es como eso, ¿no? Dependiendo también de nuestro clan, pues así mismo será el honor, ¿no? En una familia cristiana, pues el honor se tendrá con base en hacer las cosas bien, ser una buena persona, servir al Señor, si es capaz, inclusive de volverse pastor, misionero, lo que sea, pues más honor traerá a la familia y más contentos estará la familia. En otro tipo de familia, pues el honor no se obtiene de esa manera. Es más, es deshonroso que usted sea evangélico, porque aquí somos católicos, y más vale si usted puede conseguir plata de la manera que sea, no importa si al final usted es narco o es ladrón o lo que sea, no importa, pero conseguir plata es lo que trae honor en esta casa. Entonces, es dependiendo también de nuestro círculo, así mismo será el honor y la vergüenza en cada espacio. Por honor, entonces se entiende la configuración que adquiere el valor colectivista del prestigio o reconocimiento social positivo de las culturas patriarcales. O sea, el honor es todo aquello, o se obtiene cuando en la sociedad o el grupo al que nosotros pertenecemos, pues ellos consideran que lo que yo hago es positivo para ellos. Entonces, si para ellos es positivo, entonces lo que usted está haciendo, entonces usted obtiene honor. Vergüenza es simplemente la versión patriarcal de la virtud consistente en preocuparse y esforzarse por no perder el prestigio, ya sea personal o grupal. Usted puede traerle en una sociedad patriarcal y colectivista, usted puede traer vergüenza a todo su clan, a toda su familia. Sus actos le pueden traer vergüenza a todo el mundo, ¿no? Porque en una sociedad colectivista, pues usted no es que yo hago lo que yo quiera y yo veré. En una sociedad colectivista importa mucho el grupo. Entonces, sus actos no son solamente sus actos son lo que tiene que ver con el resto del grupo también, ¿no? Y si usted obtiene honor, pues eso le traerá honor al grupo. Y si usted cae en vergüenza, pues eso le traerá vergüenza al grupo. Las mujeres difícilmente en una sociedad patriarcal ganan reconocimiento y admiración social, puesto que el espacio que ocupan las mujeres no es el espacio público. Entonces las mujeres no van a ganar admiración social. Las mujeres en una sociedad patriarcal como las de la Biblia no ganan admiración social, no son admiradas socialmente y su función no es el de la de ganar honor. Las mujeres no ganan honor, ¿no? La única preocupación de la mujer es no traer vergüenza. ¿Sí ven? Como las mujeres no son del espacio público, o sea, las mujeres no son de la calle, sino de la casa, ¿no? Entonces, la única función social de la mujer es no traerle vergüenza a la familia. Mientras que el marido sí tiene la oportunidad de ascender socialmente, de ganar admiración, de ganar honor, de ser reconocido. La mujer no. La mujer su única función es apoyar y estar al lado del marido. Lo anterior también sucede porque las acciones que son consideradas dignas de reconocimiento generalmente están asociadas a lo masculino, o sea, las acciones como la fuerza, la caza, la destreza en los negocios, la tenencia de la riqueza, conseguir recursos, conseguir plata, conseguir dinero, hacer negocios, montar empresa, son cosas que están asociadas a lo masculino, porque es el hombre el que sale a hacer esos negocios. La mujer se queda en la casa. Y como la mujer se queda en la casa,
pues la mujer no va a conseguir honor a través de esas cosas. Al contrario, la mujer va, la única función que tiene es la de no causarle vergüenzas al marido. Como estamos hablando de sociedades colectivistas, el prestigio del grupo ayuda al prestigio individual. Por otro lado, el deshonor de alguien puede afectar el buen nombre de los individuos. Entonces, así como un grupo puede tener buena fama, y entonces pueden decir, esa tribu es una tribu de buenos cazadores, entonces todo el que pertenece a esa tribu tiene fama de buen cazador. O esa tribu es una buena tribu para los negocios. Entonces todo el que pertenece a esa tribu tiene fama de bueno para los negocios porque toda la tribu tiene buena fama. Asimismo, si uno de ellos cae en un negocio, lo tumban en un negocio o hace un mal negocio, su mala fama se le va a endosar también al grupo. Así como este cazador, de pronto cazando lo matan o no logra cazar nada, etcétera, etcétera, su mala fama por haber fallado en lo que se supone que es bueno, le va a traer también mala fama al grupo. Por eso, el fracaso del cazador o del hombre de negocios, el fracaso individual, va a afectar también la fama del grupo. ¿Y cómo trata el grupo a aquel que los hizo quedar mal? Pues obviamente el grupo va a rechazar completamente al que les hizo quedar, pues les hizo caer su reputación. Como la mujer entonces no ocupa lugares públicos, no puede ganar puestos de honor. Entonces lo único que le resta es no hacer nada malo para no avergonzar a su familia. Esa sería la única función de la mujer. No hacer nada malo para no avergonzar a su familia. Y entre las cosas que no debe hacer la mujer es no ser estéril. Porque siendo estéril, pues trae vergüenza a su familia. Guardar su virginidad hasta el matrimonio. Porque si no guarda su virginidad, le trae deshonor a su familia. No ser infiel. Porque si la descubren siendo infiel, le trae deshonor a su familia. Entonces, es como que cocinar rico, porque si cocina feo, le trae deshonor a su familia. Hacer las labores de la casa bien, porque si no las hace bien, entonces le trae deshonor a su familia. Es decir, la mujer está tan baja de nivel que lo único que tiene que hacer en esta vida es no embarrarla. Y perdón, No hay embarrar, embarrarla en colombiano, para los que nos ven de otros países, es como no cometer errores, pues no ir, en México dicen no ir a regarla. Entonces, eso es lo único que tiene que hacer la mujer, ¿no? No cometer errores, no traer vergüenza a la casa, no Ay, traer claro. vergüenza a la casa, porque, pues porque eso le trae deshonor a la familia, ¿no? Y no podrá, y no tiene formas de ganar espacio o fama pública porque la mujer no es de la calle. De hecho, yo me acuerdo que mi abuela, acá en mi pueblo, decía, las mujeres son de la casa y los hombres son de la calle. Y les estoy hablando bueno, del siglo pasado, del año 1990 y tantos. Y ya era y todavía es una mentalidad. Entonces imagínense en la Biblia, imagínense en los tiempos de la Biblia, ¿cómo sería eso? En una sociedad patriarcal, ¿cómo puede un hombre mantener su estatus de honor? ¿Cómo puede un hombre mantener su estatus de honor en una sociedad patriarcal? Pues primero, ser un buen cabeza de familia. Eso sería la forma como va a mantener su estatus de honor en una sociedad patriarcal. Ser un buen cabeza de familia. Mantener su autoridad. Que lo que diga todo el mundo lo haga. Que no tenga ni que hablar, ¿no? Que simplemente medio mueva la ceja y ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Que si alguien hace algo que está un poquito a la izquierda de lo que a él le gusta, entonces él con un grito lo tiene que alinear las cosas. Entonces, entre más autoritario, gritón, inclusive si no tiene que gritar mejor, más autoridad tiene, pues entonces mejor, ¿no? Debe tener hijos varones que sigan su línea, ¿no? Entonces ahí Oscar pues cometió pecado, algún pecado cometió, porque le salieron fue niñas las dos, ¿cierto? Entonces, tiene que tener hijos varones que sigan su línea, ¿no? Porque recuerden que los varones son los que se quedan con lo que la familia cosechó, ¿se acuerdan? Así es. Es decir, con lo que la familia tiene son los varones los que se quedan. A las mujeres no se les da ninguna heredad, porque las mujeres se van a ir. Si yo tengo una hija mujer, cuando ella se case, el marido se la va a llevar. Entonces yo a ella no le voy a dar herencia. Las mujeres no recibían herencia
porque como se las van a llevar, ellas se van a llevar la dote de la familia. Entonces, no, a ellas no les damos herencia. Los únicos que se quedan con herencia son los hijos varones, porque ellos sí van a traer mujeres acá. Y esas mujeres les van a dar a su vez hijos varones, que van a hacer que nuestra familia crezca y crezca y crezca. Mientras que la hija mujer resta, porque la hija mujer se va a ir a formar un hogar aparte y los hijos que ella dé ya no son de esta familia, son de la familia de allá. Entonces la mujer básicamente termina siendo, termina restando, básicamente pues en esta cultura. Un hombre debe mantener su estatus de honor, teniendo hijos varones que sigan su línea. Un hombre debe, un buen hombre, un verdadero hombre, le tiene que ir bien en los negocios, ¿cierto? Tiene que ser bueno negociando. Debe defender lo suyo de otras familias. De ahí la importancia también de tener hijos varones, porque entre más hijos varones tengamos, nuestra familia va a ser más grande. Porque los hijos varones traerán mujeres, que les darán hijos, que a su vez traerán más mujeres, que les darán hijos, que traerán más mujeres, que les darán hijos, y nuestra familia es más grande. Pero si mi familia es solamente de mujeres, ellas se van a ir con sus maridos y van a acrecentar la familia de allá, no esta familia. Y por último, mantener en orden la sexualidad de las hijas y de sus esposas, o de sus hijas y de su esposa. Mantener en orden la sexualidad de ellas, es decir, que las hijas se guarden hasta el matrimonio, y que la esposa pues no le monte los cachos, porque entonces todo eso hará que usted sea menos hombre. Entonces, mire toda la carga que hay para los varones. O sea, la cultura patriarcal es una cultura muy dañina, muy dañina. Para las mujeres, pues es una cultura dañina, obviamente, ¿sí? Porque la mujer está subordinada todo el tiempo y no sé qué, y los roles que se le imponen a la mujer son terribles. Pero para el hombre también es una cultura muy dañina, porque el hombre todo el tiempo está en esa esquizofrenia, todo el tiempo está en esa angustia de ser un verdadero varón, de siempre demostrar que es un verdadero varón. Entonces, si un día los hijos no le hacen caso, entonces ya eso lo hace uno menos hombre. Entonces, si uno hace un negocio y lo tumban, entonces ya es menos hombre. Entonces, si la hija no llegó virgen a matrimonio, entonces ya eso es menos hombre. Que no vaya a ser que la esposa le sea infiel, porque eso lo hace menos hombre. Que, en fin, toda esa cantidad de cosas hacen que no sea bueno para la electricidad, menos hombre. Que se dañó una llave de la taza del baño y usted no sabe arreglar eso, pues usted es menos hombre. Que salió un ratón y usted se subió a un asiento, menos hombre. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que ser hombre se vuelva una carga para uno, ¿no? Que se vuelva una carga para uno. Entonces, pero eso lo hace la cultura patriarcal, que exige de los hombres que sean de determinada manera. Y si no son de esa manera, pues entonces, usted es niña, es gay, en fin, y nos empieza a dañar. Y a las mujeres, pues obviamente, ya que más decirlo, pues la somete a todas estas cosas que hemos visto el día de hoy. Yo quisiera que leamos los siguientes pasajes, pero no los vamos a leer los dos, porque el de 2 de Samuel 13 ya lo leímos la semana pasada, que es el abuso sexual de Tamar por parte de su hermano. Pero en Génesis 34, si me ayudan con ese, Génesis 34, 1 al 10, sí es la historia también de un abuso sexual, pero de Dina. De Dina. Ya lo tengo. Por favor, gracias. Ya lo tengo. Hágale. 34, 1, 10. Hágale. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma apegó a Vilma, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esa mujer. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió a Hamor, padre de Siquén, y Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se estremecieron, se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob.
lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén ha pagado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos vuestra hija y tomad vosotros las nuestras. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la 10? A la 10. Ajá, ya voy. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Ya. Bien, si ustedes no, gracias Marta, si ustedes notan ahí, entonces es una triste historia de una joven, hija de Jacob, que va y recorre la ciudad, y entonces hay un tipo que sencillamente la vio, le gustó, y entonces que por qué le gustó, y como es el hijo de no sé quién, y el tipo puede, y es uno de los príncipes del país, entonces dijo, como yo puedo, entonces le hago, y entonces fue y la forzó. Y el texto dice que el tipo después se enamora de ella, ¿no? Y dice, no, pues me gustó, y la forcé y todo eso, pero me enamoré de ella. Y entonces empieza después una historia de, digamos, de discusiones entre hombres. ¿Quién, ¿En qué momento se le preguntó, por ejemplo, a Lea, que era la mamá de Dina, algo acerca de lo que ella opinaba? ¿En qué momento en el texto se le preguntó a Dina, que era la afectada directamente, qué opinaba ella? No se les preguntó, ni Lea, ni Dina, ni ninguna habla, porque el tipo que abusa de Dina, después va y habla con el papá y le dice, papá, por favor, a mí me gustó esa mujer y yo ya abusé de ella y todo eso, pero me gustó, ¿por qué no me la consigues por esposa? Y el papá después va y habla con el papá de Dina y le dice, por favor, hermano, mire, para que por favor me colabore con eso. Y entonces el papá de Dina, Jacob, después habla con los hijos, o sea, con los hermanos de Dina y les cuenta. Y entonces todo es un asunto entre hombres y después ellos hablan con el papá del tipo y es un asunto entre hombres. ¿Quién le preguntó a Dina eso? ¿Quién le preguntó a Dina cómo se sentía? Miren que la idea era que Dina se casara con el tipo que la abusó. Esa era la historia. Que ella se casara con el tipo que había abusado de ella. Y le preguntaron a Dina si ella quería eso. Pues no, porque en una cultura patriarcal la opinión de la mujer no importa. Este hombre lo único que quería era pagar por lo que hizo, y ya, y todos contentos. En una cultura patriarcal, pues esa es la opinión de la mujer, no va a importar. Definitivamente entonces, estos valores culturales son representativos de la sociedad de ese tiempo. Estos valores que hemos visto hoy son representativos de la sociedad de ese tiempo, de la sociedad bíblica, de ese tiempo. La pregunta para nosotros hoy es la siguiente. ¿Estos valores culturales deben representar lo que somos como cristianos? Cuando nosotros hablamos de la cultura de reino y vemos estos aspectos tan importantes en la cultura que la Biblia nos muestra, la pregunta es, ¿nosotros como cristianos deberíamos todavía seguir empeñados en reproducir estos mismos valores? Absolutamente no. Definitivamente no, ¿verdad? No. ¿No? Esos son cosas que deberían quedarse en el pasado. Entonces, si la respuesta a la pregunta anterior es no, que es la que dio Carola, la verdadera pregunta entonces debe ser la siguiente. ¿Cuáles son los valores que deben representar en nosotros una cultura del reino de Dios? ¿Cuáles son los valores que deben representar en nosotros una cultura del reino de Dios? Igualdad entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, esa es la pregunta que básicamente, digamos, es la columna vertebral de estas charlas que hemos tenido, que hoy es la tercera, y que culminaremos, Dios mediante, la próxima semana. La próxima semana terminamos con este tema y la idea es construyamos juntos una cultura del reino. Entonces, lo que hemos querido hacer hasta el día de hoy, o lo que he querido hacer hasta el día de hoy, es, digamos, de alguna manera mostrar lo que es la cultura, tantas culturas que hay en el mundo hoy en día, y cuál de esas culturas debería representarnos a nosotros como cristianos. Y al tener en cuenta eso, y si nosotros decimos, no, pues lo que nos debe representar a nosotros como cristianos es, digamos, lo que la Biblia dice, pues lo que yo quiero llamar la atención es a que de las cosas que la Biblia dice,
nosotros no reproduzcamos cosas que no tenemos que reproducir, sino que por el contrario las identifiquemos y seamos personas que construyen una cultura del reino muy diferente a lo que de pronto esos valores de la antigüedad representaban, eran tan importantes, pero que pues ya para nosotros hoy en día pues deben ya precisamente quedar atrás. Es decir, tenemos que separar lo que es la palabra de Dios de la cultura que está inmersa en la Biblia, porque si seguimos trayendo eso a nuestros días, pues sencillamente vamos a tener sociedades y familias y relaciones muy difíciles, muy dañinas. Bien, sigue entonces un tiempo de comentarios, de preguntas y tal, pero no sé si el pastor Oscar, pastora Ilena van a decir algo o paramos la grabación aquí y seguimos con los comentarios después. No, pues lo único que quería como decir era, ayer tuvimos un estudio de Mateo y hablábamos con mi esposa acerca de la interpretación de la ley como los judíos de la época del Señor Jesús tenían una interpretación. Entonces el Señor dice que Él no vino a abrogar la ley o a incumplirla, ni a traspasar por encima de ella, sino que vino a darle la verdadera interpretación. Yo pienso que todos estos ejemplos y todas estas cosas que vivieron los pasados de la Biblia fue una mala interpretación de pronto de lo que Dios quiso que fueran las cosas inicialmente. Entonces, porque los seres humanos, nosotros concebimos las cosas y nosotros tenemos ¿cómo se dice? Como la oportunidad, o tenemos el favor o la bendición de poder decidir, ¿no? Nosotros decidimos qué hacer. Y en la manera en que nosotros pensamos, como concebimos las cosas, así mismo actuamos. Entonces, de pronto, estas formas que ellos hicieron erróneas, no era el plan de Dios, sino que simplemente son malas interpretaciones que han habido, que gracias al Señor, y como tú lo decías en un estudio anterior, el Señor no oculta nada, porque si Él quisiera mostrar algo en la Biblia, algo bonito, algo decorado, pues muchas de estas cosas no se comentarían en la palabra de Dios, pero el Señor precisamente quiere que, o sea, está todo abierto para que nosotros no cometamos esos mismos errores que las personas por su mala interpretación de las cosas hicieron en el pasado, ¿no? Y es bueno saber en todos estos estudios cómo, por ejemplo, Jesucristo hacía con las personas, cómo él, por ejemplo, en vez de coger a las mujeres y relegarlas, como el ejemplo que tú diste de Marta y María, ¿sí? Marta estaba supuestamente haciendo lo correcto para la cultura, pero María estaba sentada a los pies del Señor escuchando el mensaje. Y para todo el mundo estaría escandalizado en ese aspecto, pero el Señor le dice, hay dos cosas importantes y María ha escogido la mejor. O sea, el Señor empieza como a moldearnos para darnos la verdadera interpretación, ¿no? Entonces, es bien interesante estos estudios, sino que quería como hacer esa claridad, ¿no? Como esa salvedad de que no es que la Biblia lo haya hecho así, sino que simplemente Dios, sino que es simplemente interpretaciones humanas que nos equivocamos como todas las personas, ¿no? Solo eso quería. Maravilloso, maravilloso y qué bueno resaltar eso precisamente de cómo Dios en su misericordia pudo habernos mostrado de la Biblia solamente la parte bonita, pero eso hubiera sido terrible, porque entonces nosotros no vivimos en el paraíso en este momento y ver en la Biblia que también se reflejan una cantidad de cosas, de situaciones difíciles, de situaciones dolorosas, pues es muy chévere, ¿no? Y poder ver los errores humanos y cosas que nosotros mismos estamos sujetos a ellas, pues es también reconfortante de alguna manera. Pero por eso decíamos que hay que saber espaciar, separar una cosa de la otra, porque si nosotros decimos, es que está en la Biblia, y como está en la Biblia, entonces yo lo hago, pues entonces ahí es donde cometemos el error de probablemente ir reproduciendo cosas que la misma Biblia condena, porque la Biblia nos los está mostrando para que precisamente no lo hagamos. Bien, bueno, nos despedimos entonces de las personas que nos están viendo hasta este momento. Dios les bendiga y esperamos tenerles la próxima semana para el final precisamente de este tema, que construyendo juntos una cultura en el reino de Dios. Bendiciones.